Ella confesó con la voz temblorosa, siempre fui invisible. Y en esa frase cabía toda una vida de silencios. Nadie la había mirado de verdad, ni siquiera aquellos que decían amarla. Había aprendido a caminar despacio, a ocupar el menor espacio posible, a no esperar nada. Pero aquella tarde, el destino decidió romper su rutina de sombra. Un hombre, un millonario acostumbrado a dominarlo todo, la observó como si estuviera viendo el amanecer por primera vez. Y algo en su mundo, tan ordenado y vacío, se estremeció. Soy Alejandro Santoro, escritor de historias que tocan el corazón. Y hoy quiero invitarte a acompañarme en una de esas historias donde la vida cambia con una mirada. Porque a veces, basta un gesto para que alguien que se sintió invisible descubra que siempre fue luz. Suscríbete si también crees que cada historia puede sanar una herida del alma. Ella se llamaba Alma. Vivía en un pequeño pueblo al borde de la ciudad, donde las calles olían a pan recién hecho y a promesas que nunca se cumplían. Trabajaba como costurera en una tienda que no llevaba su nombre, pero sí su talento. Sus manos creaban belleza para otros, mientras la suya se le escapaba entre hilos y agujas. Era discreta, amable, de esas personas que escuchan más de lo que hablan, y que parecen pedir perdón por existir. Gabriel, en cambio, era un hombre que todos conocían y pocos entendían. Dueño de empresas, de tierras, de una fortuna que le pesaba más que el alma. Había enviudado joven, y desde entonces su vida era una colección de silencios elegantes y promesas rotas. Se decía que nada lo conmovía, que su corazón se había convertido en piedra. Pero el destino, con su ironía dulce, había decidido enfrentarlo con alguien que no buscaba dinero, ni poder, ni reconocimiento, solo ser vista. Ese encuentro no fue grandioso ni cinematográfico. Fue un roce leve, un pedido mal entendido, una mirada que duró un segundo más de lo normal. Sin embargo, ese segundo bastó para que algo comenzara a arder en ambos. Ella no lo sabía, pero acababa de encender en el millonario una llama que llevaba años dormida. Y él, sin darse cuenta, había despertado en ella una esperanza que creía perdida. El amanecer llegó con esa luz dorada que pinta de esperanza lo que aún no ha sido tocado por el día. Alma caminaba con paso ligero, aunque el cansancio se le notaba en la mirada. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a pasar desapercibida, a ser invisible entre las prisas de los demás. En el edificio Ferrer y Asociados, cada jornada era igual: limpiar, ordenar, sonreír, fingir que no existía. Pero esa mañana, algo en el aire parecía distinto. El silencio tenía una música nueva, una pausa que anunciaba destino. Desde el piso más alto, Gabriel Ferrer repasaba contratos, números, vidas ajenas que se cruzaban en su escritorio sin dejar huella. Su mirada acostumbrada al brillo del poder se detuvo, de pronto, en una imagen que no pertenecía a su mundo. A través del ventanal vio a una mujer que limpiaba el cristal con una delicadeza casi sagrada. No sabía su nombre, pero había en su gesto algo que desarmaba su soledad. Por un instante, el hombre de negocios se olvidó del reloj y del dinero. Ella no lo vio, ni sospechó que estaba siendo observada. Solo sintió que algo dentro de sí temblaba, como si una presencia la envolviera. No era miedo, sino una vibración suave, una promesa muda que no entendía. Mientras secaba el vidrio, su reflejo se confundía con el del cielo, y por un segundo creyó ver una versión de sí misma que no conocía, más fuerte, más hermosa, más viva. Gabriel se levantó de su asiento sin saber por qué. Había visto miles de rostros, miles de mujeres en eventos y cócteles, pero ninguna con esa mezcla de timidez y verdad. Aquella muchacha no sabía que su silencio gritaba. Que en cada movimiento había una historia no contada. Y ese misterio lo atrajo más que cualquier fortuna. Desde ese instante, algo cambió. No hubo palabras, ni contacto, ni sonrisa. Solo una mirada robada, invisible, que bastó para abrir una grieta en el muro que ambos habían construido para sobrevivir. Él volvió a sus papeles fingiendo control, ella siguió limpiando fingiendo indiferencia. Pero en el fondo de ambos, la historia ya había comenzado. A la mañana siguiente, la rutina parecía idéntica, pero algo invisible había cambiado. Gabriel llegaba más temprano, con la excusa de revisar documentos antes del horario habitual. En realidad, buscaba verla. Su mente lógica trataba de justificarlo: curiosidad, simple distracción. Pero su corazón, que había permanecido dormido demasiado tiempo, comenzaba a despertar. Observaba cómo Alma acomodaba las flores del vestíbulo, cómo apartaba un mechón de su frente con un gesto distraído. Había en ella una elegancia silenciosa que ningún lujo podía imitar. Alma,
por su parte, notaba una presencia. Esa sensación tibia en la nuca, como si alguien la mirara con ternura. A veces levantaba la vista y encontraba una sombra en la ventana del piso superior. No sabía quién era, ni quería imaginarlo. Le daba miedo desear que alguien la viera de verdad, porque cada vez que eso ocurría en su vida, terminaba herida. Había aprendido que la invisibilidad era su refugio más seguro. En los pasillos, los rumores comenzaban a correr. El señor Ferrer mira demasiado a la chica de limpieza, susurraban las secretarias entre cafés. Algunas lo decían con envidia, otras con malicia. Pero Alma nunca lo supo, y si lo hubiera sabido, no lo habría creído. Estaba convencida de que los hombres como él y las mujeres como ella vivían en mundos separados por muros imposibles. Esa mañana, el destino decidió probarlos. Gabriel bajó al vestíbulo fingiendo buscar un archivo perdido. Cuando la vio de cerca, el aire se volvió denso. La saludó con una cortesía torpe, casi infantil, y ella respondió apenas con una sonrisa nerviosa. Fue un intercambio mínimo, pero suficiente para que ambos recordaran el temblor que provoca ser vistos por primera vez. Mientras él se alejaba, Alma sintió que su corazón latía fuera de ritmo. No era amor, no todavía. Era una mezcla de gratitud y desconcierto, como si el universo le hubiera prestado, por un instante, la luz que siempre le negó. Y sin entenderlo, comenzó a esperar el próximo encuentro. Los días siguientes se llenaron de silencios cargados. Gabriel encontraba cualquier excusa para pasar por los mismos pasillos que Alma limpiaba. Ella fingía no notarlo, aunque cada paso de él resonaba en su pecho. Entre ambos había un lenguaje que no necesitaba palabras, miradas que se encontraban en el reflejo de una puerta, respiraciones contenidas, sonrisas que no llegaban a nacer. En esa oficina, donde todo era prisa y jerarquía, se estaba gestando algo peligroso, la ternura. Pero la ternura, en los lugares del poder, es vista como debilidad. Y la debilidad no se perdona. Clara, la asistente de Gabriel, fue la primera en notar la distracción de su jefe. Lo observaba con una mezcla de celos y cálculo. Llevaba años esperando que él la mirara con ese brillo en los ojos, y ahora, aquella empleada anónima le robaba el sueño. Juró que no lo permitiría. Una tarde, Clara se acercó a Alma con una sonrisa envenenada. Le ofreció ayuda, le habló con dulzura, fingiendo interés por su historia. Alma, ingenua, respondió con sinceridad. Le contó que había llegado a la ciudad buscando un nuevo comienzo, que trabajaba en todo lo que aparecía, que su madre enferma esperaba en casa. Clara la escuchó, y cada palabra se convirtió en un arma que pensaba usar. Mientras tanto, Gabriel intentaba luchar contra sí mismo. Sabía que no debía involucrarse. Su apellido, su empresa, su reputación, todo estaba en juego. Pero la soledad tiene hambre, y Alma era la primera presencia que lo hacía sentir humano. En cada gesto de ella había una pureza que lo desarmaba, y en cada mirada suya, una pregunta que no podía responder. ¿Por qué ella? Esa noche, ambos volvieron a casa con el alma temblando. Ella, preguntándose por qué un hombre como él la miraba. Él, preguntándose por qué no podía dejar de hacerlo. Y entre esas preguntas, el destino sonreía en silencio, preparando la herida que vendría. A la mañana siguiente, el rumor ya se había convertido en murmullo colectivo. En la cafetería del edificio, las voces se entrelazaban con el aroma del café recién hecho. Dicen que el señor Ferrer está interesado en la chica de limpieza. Nadie sabía si era cierto, pero a todos les fascinaba repetirlo. Alma empezó a sentir las miradas ajenas como agujas. Cada paso que daba, cada movimiento, parecía ser observado, juzgado, condenado. Y aunque no entendía el porqué, su instinto le decía que debía tener cuidado. Clara, fiel a su promesa silenciosa, comenzó su plan. Primero insinuó ante Gabriel que Alma no era lo que parecía. Luego, con una sonrisa fría, le mostró un informe falso sobre su pasado, lleno de mentiras cuidadosamente tejidas. Solo quiero protegerte, Gabriel, dijo con voz de seda. Él no respondió. Pero sus ojos, que antes buscaban a Alma sin pudor, empezaron a evitarla con un dolor que la muchacha no comprendía. Alma lo sintió. En su mundo pequeño, las emociones se perciben antes que las palabras. Notó su distancia, su ausencia en los pasillos, su silencio en los ventanales. No sabía que había hecho mal, y eso la desgarraba. No entendía que, a veces, la crueldad ajena se disfraza de protección. Seguía haciendo su trabajo con la cabeza baja, tratando de convencerse de que solo había imaginado aquel vínculo. Una tarde, mientras recogía los cubos de limpieza,
lo encontró frente al ascensor. Fue apenas un instante, pero bastó. Él quiso hablarle, pero la culpa le ató la lengua. Ella quiso sonreírle, pero el orgullo le pesó en el alma. Se miraron como dos desconocidos que recordaban haber sido algo más. El ascensor se cerró entre ellos, dejando en el aire el eco de lo que no se dijo. Esa noche, Alma caminó bajo la lluvia hasta su casa. Cada gota le recordaba su lugar en el mundo, invisible, sustituible, pequeña. No sabía que, en la penumbra de su oficina, Gabriel seguía despierto, mirando su reflejo en la ventana y preguntándose en qué momento el miedo se le volvió más fuerte que el amor que no se atrevía a nombrar. Los días se hicieron largos, espesos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en un punto de desilusión. Alma ya no levantaba la mirada cuando entraba a las oficinas. Evitaba los espejos, los saludos, las sonrisas falsas. Había aprendido que la indiferencia es una forma silenciosa de castigo. A veces, mientras limpiaba el vidrio del despacho de Gabriel, lo escuchaba hablar con otros, su voz grave, contenida, distante. No la miraba. No decía su nombre. Pero ella sentía que cada palabra no dicha pesaba entre los dos como una ausencia viva. Clara, satisfecha, observaba desde su trono de apariencias. Sabía que en la guerra del orgullo, gana quien logra que el otro dude de su propio valor. Y Alma dudaba. Doblaba su uniforme con precisión, ordenaba su carrito de limpieza con la misma ternura con la que otros preparan una ofrenda. Cada movimiento era su manera de resistir, de decir sin palabras, aún estoy aquí. Una tarde, el destino la humilló de la manera más cruel. El gerente organizó una cena en honor a los socios. Alma debía limpiar el salón antes del evento. Entró sin saber que Gabriel ya estaba allí, junto a Clara y otros invitados. Cuando la vio, con el balde en la mano y el cabello cubierto por el pañuelo gris, una ola de vergüenza lo recorrió. No por ella, sino por él mismo, por la cobardía que lo había convertido en un extraño. Clara sonrió, cruel, mientras fingía sorpresa. «Oh, ¿tú también estás invitada?», dijo en voz alta, para que todos escucharan. Las risas se extendieron como cuchillos. Alma bajó la mirada, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero en vez de huir, respiró hondo. Caminó hasta el centro del salón, dejó el balde a un lado y dijo con voz firme, sin lágrimas: «No vine a servir la cena. Vine a terminar mi trabajo, y después me iré». El silencio cayó como una confesión. Gabriel no pudo sostenerle la mirada. Ella se marchó despacio, con la dignidad de quien ya no espera ser vista. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si la ciudad entera quisiera abrazarla por dentro. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. El eco de la voz de Alma lo perseguía como una plegaria rota. «Vine a terminar mi trabajo, y después me iré». Esa frase, tan simple, le reveló una verdad que no había querido ver: él era parte del mundo que la había hecho invisible. Había contribuido a su dolor con su silencio, con su miedo. Y lo peor era que ella no lo odiaba, simplemente lo había soltado, como quien se despide de algo que nunca fue suyo. Al amanecer, se presentó en la oficina antes que todos. Caminó por los pasillos vacíos, sintiendo el frío del mármol bajo sus pasos. Cada rincón le recordaba su distancia, su cobardía. Se detuvo frente al carrito de limpieza, abandonado en un rincón. Sobre él, una libreta vieja. Dentro, una caligrafía torpe, sincera, llena de sueños pequeños. «Un día tendré una ventana grande donde entre el sol. Un día no tendré que esconder mis palabras». Gabriel cerró la libreta con las manos temblorosas. Algo dentro de él se rompió y, al mismo tiempo, despertó. Mientras tanto, Alma había decidido no volver. Había dejado su uniforme sobre la mesa y una carta dirigida al gerente: «Gracias por la oportunidad. No soy lo que buscan, pero tampoco quiero seguir siendo lo que esperan». Esa mañana, tomó un autobús hacia las afueras, donde el ruido de la ciudad se disolvía entre campos silenciosos. Miraba por la ventana y se preguntaba si el olvido dolía más que el recuerdo. Gabriel, desesperado, mandó a buscarla. Pero nadie sabía a dónde había ido. Clara, al verlo tan alterado, comprendió que había perdido. No lo dijo, pero su rostro lo traicionó. En su mirada se dibujó el miedo de quien siente que el poder ya no basta para retener lo que el alma anhela. Esa tarde, Gabriel subió al techo del edificio. Desde allí, miró la ciudad que había construido con dinero, con decisiones, con dureza. Y por primera vez entendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que había dejado escapar sin luchar. Gabriel tomó una decisión que nunca antes se había permitido:
detener el tiempo y mirar atrás. No delegó en nadie, no pidió ayuda. Condujo él mismo, sin chofer, sin destino claro. Solo tenía un nombre en la mente, el de ella. Recorrió calles, estaciones, barrios que jamás había pisado. Buscó en los lugares donde la gente trabaja sin ser vista, lavanderías, cafeterías, terminales. En cada rostro cansado, creía ver un destello de ella, una sombra, una promesa de redención. No la encontraba, pero el viaje se había convertido en una penitencia necesaria. En el camino, recordaba los momentos que había compartido con Alma. Su risa discreta cuando algo le salía bien, la manera en que hablaba con las plantas del jardín, su silencio lleno de significado. Descubrió que nunca había escuchado de verdad a nadie como la escuchó a ella. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Esa certeza le dolía como una herida que no deja de sangrar. Una noche, exhausto, llegó a un pequeño pueblo en las afueras. Vio una luz encendida en una casa humilde al borde del camino. En la ventana, una figura femenina tejía, con la cabeza inclinada. Se acercó sin saber por qué, con el corazón desbordado de esperanza y miedo. Pero cuando tocó la puerta, no era Alma quien abrió, sino una anciana que lo miró con ternura y desconfianza. La muchacha que buscas estuvo aquí unos días, dijo. Se fue al amanecer. Dijo que necesitaba empezar de nuevo. Gabriel se sentó en el escalón de esa casa, mirando el horizonte teñido de naranja. Por primera vez, no sintió rabia ni desesperación. Solo una tristeza serena. Entendió que no se trataba de encontrarla, sino de aprender a mirarla como ella merecía, sin poder, sin promesas, sin miedo. Al regresar a la ciudad, no era el mismo hombre. Las luces, los trajes, las reuniones, todo parecía vacío. Solo una voz seguía viva en su mente, la de aquella mujer que había dicho una vez, con verdad absoluta, siempre fui invisible. Y él, ahora, solo deseaba ser los ojos que la hicieran sentir vista. Pasaron semanas, y Gabriel, sin proponérselo, empezó a cambiar su vida. Cerró los negocios que lo habían mantenido atado al poder y se refugió en la fundación que alguna vez había creado su difunta esposa, pero que nunca había visitado. Allí, entre niños de mirada limpia y mujeres que habían perdido todo, comprendió lo que significaba realmente servir. En cada historia encontraba un eco del dolor de Alma, una enseñanza silenciosa sobre lo que es la dignidad cuando todo te ha sido arrebatado. Un día, mientras ayudaba a descargar cajas de víveres, escuchó una voz que detuvo el aire. Era una voz temblorosa, pero inconfundible. Volteó despacio, como si temiera romper el instante. Y allí estaba ella. Con el cabello recogido, el rostro sereno, vestida con sencillez, organizando los alimentos con otras voluntarias. Alma no lo vio al principio, estaba concentrada en su tarea, como quien encuentra paz en la entrega. Gabriel dio un paso, pero el miedo lo frenó. No quería irrumpir en su nueva vida. Cuando ella finalmente lo reconoció, hubo un silencio que parecía eterno. Ninguno habló. Solo se miraron, y en esa mirada cabía todo: el pasado, la herida, el perdón que aún no se atrevía a decir su nombre. Ella asintió, apenas perceptible, como si aceptara su presencia, pero sin promesas. Gabriel comprendió que el amor, cuando es verdadero, no exige nada. Se sienta a esperar, humilde, a que el otro vuelva a confiar. Durante días, compartieron ese espacio como si fueran dos extraños que se conocían de otra vida. Él cargaba cajas, ella repartía pan. A veces sus manos se rozaban por accidente, y en cada roce se tejía una nueva esperanza. No hablaban de lo ocurrido, no hacía falta. El silencio era ahora un lugar donde podían habitar sin miedo. Una tarde, mientras el sol caía sobre los techos del refugio, Gabriel le ofreció una taza de té. Ella la aceptó con una sonrisa pequeña, esa que él tanto había extrañado. Y en ese gesto cotidiano, tan simple, tan humano, sintieron que el amor no había muerto, solo había aprendido a respirar de otro modo. Los días en la fundación siguieron su curso, pero algo invisible crecía entre ellos. No era solo cariño ni nostalgia, era una verdad que buscaba salir a la luz. Gabriel sabía que debía decirle la verdad completa, contarle quién había sido realmente el responsable de aquella carta, del rumor que la destrozó. Pero cada vez que intentaba hacerlo, el miedo lo detenía. Temía perderla para siempre. Temía que el perdón que creía vislumbrar en sus ojos se desvaneciera al escuchar lo que callaba. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de cobre, Clara apareció. Llegó con una falsa sonrisa y una carpeta en la mano. Dijo que venía a hacer una donación a la fundación,
pero su verdadera intención era otra, terminar lo que había comenzado. Se acercó a Alma con teatral cordialidad, mientras Gabriel observaba desde lejos, tenso, sabiendo que la tormenta que tanto había temido acababa de llegar. Clara esperó el momento preciso. Le mostró a Alma la copia de un correo antiguo, uno que Gabriel jamás envió pero que llevaba su firma. Un mensaje cruel, donde supuestamente se burlaba de su ingenuidad, donde la trataba como una aventura pasajera. Alma lo leyó en silencio, palideciendo. Las palabras eran como cuchillos, y aunque su corazón le gritaba que no era verdad, el pasado le pesaba demasiado. Gabriel corrió hacia ella, suplicando que lo escuchara. Le explicó que ese correo era parte de la manipulación, que había sido escrito por alguien más, que él jamás la traicionaría de ese modo. Pero Alma, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía oírlo. La herida abierta había encontrado de nuevo su voz, y esta vez dolía más porque nacía del amor. En medio del alboroto, Clara se marchó satisfecha, creyendo haber ganado. Pero en el fondo de Alma, algo distinto se encendió, no era odio, sino una claridad nueva. Comprendió que su vida ya no dependía de confiar o no en él, sino de sanar por sí misma. Lo miró una última vez y susurró con voz firme: necesito entender quién soy sin ti, antes de poder volver a creer. El silencio volvió a separarlos, pero esta vez no fue un abismo, sino un camino. Alma dejó la fundación y regresó a su barrio, al pequeño cuarto que compartía con su madre enferma. Allí, entre los cuidados y la rutina, empezó a reconstruirse. Aprendió a coser para ganarse la vida, a mirar su reflejo sin vergüenza, a no medir su valor por las palabras de otros. Cada amanecer era una lección de humildad, cada noche, una promesa de que la herida no sería eterna. Ya no era la mujer invisible, era una mujer que, al fin, se veía a sí misma. Gabriel, por su parte, vivía una transformación silenciosa. Cerró contratos que antes consideraba vitales y se alejó de los socios que solo veían en él un instrumento de poder. Empezó a caminar solo, sin chofer ni escoltas, descubriendo el valor de lo sencillo, el saludo de un niño, el olor a pan por las mañanas, el silencio sin juicios. Había perdido mucho, sí, pero por primera vez, sentía que se había encontrado. Durante meses, ninguno supo del otro. Sin embargo, ambos compartían el mismo pensamiento al caer la noche: ¿estará bien? ¿Seguirá pensando en mí? El amor, aunque callado, seguía latiendo como un hilo invisible que los unía más allá del tiempo y la distancia. Una tarde, Alma fue invitada a exponer sus bordados en un evento de artesanía local. No lo sabía, pero entre los invitados había un hombre que buscaba sin buscar, que había llegado por azar o por destino. Gabriel la vio desde lejos, y al verla reír con las otras mujeres, comprendió que su mayor acto de amor había sido dejarla libre. Sin embargo, cuando ella lo vio acercarse, el mundo pareció detenerse. Ya no era el empresario arrogante ni la mujer herida. Eran dos almas que habían sobrevivido a la culpa, al orgullo y al miedo. Y en el fondo, los dos lo sabían: si el amor regresaba, esta vez sería distinto. El encuentro fue breve, pero tan profundo que el aire pareció detenerse. Gabriel se acercó despacio, sin palabras ensayadas, sin el peso del pasado en los hombros. Solo un hombre frente a una mujer que había aprendido a sanar sola. Alma lo miró con serenidad, ya sin rencor, pero con la distancia de quien ha recorrido un largo camino. Te vi cambiar, dijo ella suavemente. No por mí, sino por ti mismo. Aquella frase, simple y luminosa, fue el perdón que él había esperado durante meses. Se sentaron en un rincón apartado, rodeados del murmullo de la gente y del aroma a flores secas. Gabriel habló, esta vez con la verdad desnuda. Confesó sus errores, su silencio cobarde, la carta falsa y la culpa que lo había perseguido desde entonces. No buscaba excusas ni promesas, solo quería devolverle su paz. Alma lo escuchó con lágrimas contenidas, no por tristeza, sino por reconocimiento. Por fin entendía que, detrás de su dolor, había también un hombre que había aprendido a sentir. El perdón no llegó con dramatismo, sino con un suspiro. Ella tomó su mano con delicadeza, y en ese gesto sencillo cabía todo: el amor que sobrevivió al orgullo, la compasión que cura, la esperanza que vuelve sin anunciarse. No hubo beso ni promesas. Solo dos almas mirándose a los ojos, sabiendo que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. El evento continuó a su alrededor, pero para ellos el tiempo había cambiado de ritmo. Era como si cada sonido se apagara, dejando solo la respiración compartida. Gabriel sonrió, y por primera vez, su sonrisa no ocultaba nada.
Alma respondió con una mirada limpia, agradecida. Habían cruzado la tormenta, y aunque no sabían si habría un nosotros después de ese día, sabían que se habían salvado el alma mutuamente. Cuando se despidieron, no hubo tristeza. Solo la certeza de que el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre deja luz. Y esa luz los acompañaría donde fueran, como una promesa cumplida en silencio. Pasaron semanas desde aquel reencuentro, y la vida volvió a fluir con su ritmo discreto. Alma siguió con su pequeño taller, enseñando a otras mujeres del barrio a bordar y vender sus creaciones. En cada puntada había un pedazo de su historia, y en cada hilo, una lección sobre la fuerza silenciosa del amor. Ya no esperaba que Gabriel regresara, lo había dejado ir con gratitud, entendiendo que algunas personas llegan para enseñarte quién eres, no para quedarse para siempre. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. Un día cualquiera, mientras colgaba sus bordados en el mercado, un niño se acercó y le entregó una carta. Un señor me pidió que te la diera, dijo con una sonrisa traviesa. El papel llevaba una caligrafía que ella reconocería en cualquier parte. Temblando, lo abrió, nunca fui tan libre como cuando te perdí. Pero ahora que aprendí a amarte sin poseer, quiero intentarlo, desde el principio, si tú también quieres. Alma no respondió de inmediato. Caminó hasta el río cercano, el mismo donde tantas veces había llorado en silencio. El agua corría clara, reflejando un cielo nuevo. Allí, comprendió que no se trataba de volver al pasado, sino de crear algo distinto, más honesto. Esa noche, escribió su respuesta, no prometas quedarte. Prometamos ser verdad. Días después, se encontraron en el mismo café donde se habían visto por última vez. No había flores ni gestos grandiosos, solo dos miradas limpias que decían todo lo necesario. Gabriel la tomó de la mano con la calma de quien ya no teme perder. Y así, entre risas tímidas y silencios cómodos, comenzaron de nuevo, no como los que se deben algo, sino como los que se eligen, libres, cada día. El mundo siguió girando, pero para ellos el tiempo adquirió otro pulso. Alma, la mujer que un día se sintió invisible, se había convertido en el centro de su propio universo. Y Gabriel, el millonario que creía tenerlo todo, descubrió que la verdadera riqueza era poder mirar a alguien sin máscaras. Aquella tarde, el sol se despedía con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón del jardín. Alma caminaba entre las flores que ella misma había plantado, con las manos aún manchadas de tierra y el corazón ligero. Gabriel la observaba desde el porche, con la mirada tranquila de quien ha dejado de buscar en el mundo lo que ya encontró dentro. No necesitaban palabras, el silencio entre ellos estaba lleno de significado, de promesas cumplidas sin necesidad de jurarlas. Esa noche, bajo un cielo abierto y cómplice, compartieron un vino sencillo y una conversación sin pretensiones. Hablaron del miedo, de la pérdida, de cómo la vida los había moldeado a golpes de ausencia. Y entre risas y lágrimas, se dieron cuenta de algo profundo: el amor no siempre llega cuando uno está listo, pero siempre enseña lo que uno necesitaba aprender. Gabriel, con voz baja, le susurró: gracias por verme cuando ni yo sabía quién era. Ella sonrió, recordando aquella frase que un día había dicho llorando: siempre fui invisible. Ahora comprendía que no había nacido para ser vista por todos, sino para ser mirada con verdad por uno solo. Y ese uno no era solo Gabriel, era también ella misma. Había aprendido a mirarse, a reconocer su valor, a dejar de pedir permiso para existir. Mientras las luces de la casa se apagaban, una sensación de plenitud los envolvió. No era un final de cuento, sino el comienzo de una vida real, imperfecta, serena, sincera. En el fondo, ambos sabían que las heridas seguirían allí, pero ya no dolían igual. Eran cicatrices hermosas, testigos de un amor que no nació para dominar, sino para liberar. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez también te sentiste invisible, suscríbete, porque cada semana compartimos un nuevo latido del alma. Gracias por acompañarme, soy Alejandro Santoro, y esta fue otra historia para recordarnos por qué, a pesar de todo, seguimos creyendo en el amor. Hasta la próxima, donde volveremos a encontrarnos, entre las palabras y los suspiros del corazón.